Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente, con la misión de llevar la buena noticia, con la misión de irlos acompañando en las luchas, en las dificultades, y de verdad que es una alegría compartir con ustedes esta palabra de Dios. Los evangelios nos retan a veces a cambiar actitudes, a entender de una manera diferente a Dios, y hoy el evangelio nos va a presentar a un Jesús que entra en conflicto con su propia familia. Uno nunca se imaginaría que Jesús vaya a tener problemas con su familia, ¿verdad? Pero bueno, esta es la grandeza de los evangelios, que no nos narran solamente los acontecimientos bonitos de Jesús, sino que nos lo van presentando de una manera muy humana, de una manera muy similar a nuestras familias. Esta lectura va a ser para el domingo 4 de julio del 2021, acá en Estados Unidos. Esta fecha es muy importante porque se celebra la independencia de este país. Así que esta libertad que muchas personas tuvieron que luchar para tener democracia, para vivir en justicia, yo creo que son uno de los valores que irían muy de la mano con el mensaje de Jesús, para que todos los pueblos vivan en libertad, en justicia, ¿verdad? Y nunca se olvide esta nación que está congregada, está llamada a ser precisamente esto, modelo de justicia, de verdad y de democracia. Bueno, felicidades a todas las personas que viven en este país y que en este día verdaderamente encuentren la libertad en Cristo Jesús. El Evangelio está tomado de Marcos y estamos hablando del capítulo 6, del versículo 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José y de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: solo un profeta es despreciado en su propia tierra, entre sus propios parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que muy pocas veces nosotros nos hemos puesto a pensar o a meditar acerca de la familia de Jesús. Regularmente tenemos una idea a veces inocente de que la familia de Jesús solamente estaba compuesta de María la madre, de José el padre y de Jesús. Pero parece ser que los evangelios o este evangelio recoge una tradición donde hay otros miembros de la familia, y es lógico si entendemos cómo estaban relacionadas las familias del siglo I. Más bien eran familias extendidas donde entraban los tíos, los parientes, los del mismo pueblo, y todos formaban unas pequeñas células que a su vez iban a legitimar el funcionamiento de cada individuo, de cada persona que pertenecía dentro a la familia. Pero Jesús parece ser
que en el Evangelio, por lo menos como lo presenta Marcos, y esto soy bastante específico, esto es lo que el Evangelio Marcos nos dice acerca de la familia de Jesús. Aquí, en este evangelio en particular, no existe este nacimiento milagroso de Jesús. Marcos no lo narra, eso lo encontramos en Lucas. Tampoco Marcos nos dice nada referente a la infancia de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo, en Lucas, pero no en Marcos. Aquí Jesús ya se presenta grande, hablando del reinado de Dios, llamando a gente, invitando a gente a crear nuevas relaciones. Y lo más importante que Jesús ha realizado hasta estos momentos de la narrativa del Evangelio es que todo mundo puede ser familia de Jesús, porque ahora ya no se entra a ser familia por medio de la sangre, por medio de la etnia, por medio del grupo religioso. Ahora ser familia entra por opción de vivir con ciertos valores, de hacer ciertas o de imitar ciertas actitudes de Jesús. Por eso todo mundo puede ser hermano, hermana, madre, padre, siempre y cuando escuchen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Como que la familia de Jesús entonces se extiende, ya no se accede por medio de sangre. Ahora todo mundo está llamado y convocado a ser familia de Jesús. Yo creo que sería muy bueno que meditáramos y reflexionáramos en esta idea de que la familia de Jesús no tiene fronteras. Hemos hablado en semana pasada del Jesús que cruzaba ideológicamente fronteras, geográficamente fronteras. Ahora su familia también parece que no tiene fronteras, no tiene un lugar fijo. Y la familia de Jesús incluye gente de muy dudosa reputación. Entonces todo esto hace de la actitud de Jesús o del mensaje de Jesús alguien bastante atípico, alguien anormal. Sabiendo cómo estaban consideradas las familias en el siglo I, que eran el fundamento de la sociedad, donde había en la cúspide, en la pirámide, las familias en tiempo de Jesús eran jerárquicas, bien organizadas, tenían en la pirámide, en la cúspide, tenían al pater familias, el padre de familia, y después venía el hijo mayor, y hasta el final venían las mujeres, los esclavos y los niños. En cambio, Jesús, con ese tipo de familia piramidal, ese tipo de familia jerárquica, parece que va a romper totalmente con ese modelo. ¿Y qué es lo que va a proponer? Una familia circular, una familia donde todas las personas puedan verse como hermanos y como hermanas. Y esto prácticamente fue bastante escandaloso para el siglo I. Y muy probablemente esta idea venga de Jesús histórico, porque los evangelios recogieron esta información. De lo contrario, los evangelistas no nos iban a, si esto no fuera verdad o no fue verdad, no nos iban a presentar un modelo distinto de familia a los que ellos estaban acostumbrados. Así que, hermanos y hermanas, para poder entender esta historia de este evangelio, pues tenemos entonces que aprender cómo eran las familias de tiempo de Jesús. Una familia dominada siempre por la figura del padre, la del hermano mayor o la del tío si el padre fallaba o fallecía, pero siempre todos vigilando y todo el mundo sabía qué lugar le correspondía dentro de la familia. Comenzó Jesús en el capítulo 3, dice que subió al monte, llamó a los que él quiso. Después de llamar a los que él quiso, que fue la iniciativa de Dios de llamar a los que él quiso para que estuvieran con Jesús, a los que les dio el nombre de apóstoles. Después de eso, Jesús regresa otra vez a la casa en Cafarnaún, se le reúne tanta gente y comienza con esta propuesta de abrir la casa, de decir todo el mundo tiene cabida, enfermos, no enfermos,
endemoniados, gente buena, hombres y mujeres. Todo el mundo puede experimentar ser familia de una manera distinta, de una manera más libre y de una manera donde se promueva especialmente a los más vulnerables. Después de ese episodio, viene la gente del poder religioso, en el capítulo 3 estamos hablando, viene la gente de Jerusalén, los sumos sacerdotes y los fariseos, vienen y cuestionan a Jesús. Y le dice, hace milagros, cura, sana con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús parece ser que se resiste a esa acusación. Después llegan los parientes de Jesús que se lo quieren llevar porque creen que Jesús está loco. Los parientes que vienen de Nazaret van a donde está Jesús, a Cafarnaún, lo andan buscando y no pueden por él. Jesús sigue obstinado en su propuesta de familia. Parece ser que los familiares de Jesús no quieren o les está costando trabajo imitarle o seguir a Jesús con su propuesta de familia. Después de este episodio, vienen, como les decía, vienen los sumos sacerdotes, los letrados desde Jerusalén hasta Galilea para ver con qué poder hace esto Jesús. ¿Quién le ha autorizado a este carpintero curar, sanar, predicar en el nombre de Dios? ¿Quién lo puede legitimar? Si esta es una persona que va en contra de la ley, que no cumple lo que la tradición le corresponde o le marcaría, de casarse, fundar una familia y así tener o replicar o legitimar otra vez este círculo piramidal de relaciones. Sin embargo, Jesús parece que rompe totalmente con la idea de familia y crea nuevos lazos. Fracasan entonces los parientes que se lo querían llevar porque estaba loco, fracasan también el sumo sacerdote con toda la ley porque no entienden el actuar de Jesús. Y después enseguida dice que viene, Jesús está otra vez enseñando, en torno a Jesús se encuentra un grupo de personas que están en círculo para decir nadie queda afuera, todo mundo puede ser incluido, ya entonces no es la relación piramidal. Y ya alguien le dice, oye, afuera está tu madre y tus hermanos y preguntan por ti. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y viendo alrededor dice, esta es mi madre, este es mis hermanos, si cumplen la palabra y la ponen en práctica. Y luego tenemos este otro dicho ahorita del capítulo 6, y parece ser que a la familia de Jesús o a los parientes de Jesús les está costando trabajo entender verdaderamente qué significa ser familia. Probablemente se sienten desplazados porque Jesús no les da lugar a ellos, o probablemente resulta bastante escandaloso que Jesús esté presentando un modelo diferente de familia. Nosotros estamos también acostumbrados ahora, especialmente ahora con todos los movimientos que se están dando, con todas las nuevas relaciones que están surgiendo, la gente se siente desplazada, la familia tradicional también parece ser que se siente cuestionada y parece ser que la familia tradicional se quiere empeñar en mantener ciertos valores que para ellos y para ellas eran importantes. Y para eso van a fundamentarlo, en la familia de Jesús. Y resulta irónico que cuando uno va a ver la familia de Jesús, pues la familia de Jesús no es muy buen modelo de familia. Vuelvo y repito, tal y como la presenta el Evangelio de Marcos. La familia de Jesús está disfuncional. ¿Por qué? Porque hay personas que le creen, hay otras personas que les cuesta trabajo, hay otros
parientes de Jesús. Voy a evitar la palabra hermano para no estar entrando en explicaciones de que si son hermanos de verdad, que si no son hermanos de carne. El griego es bastante explícito. Aquí el lenguaje se refiere a hermanos de carne. Bueno, la tradición es de que probablemente pertenecerían a un matrimonio anterior, que José se hubiese casado anteriormente, y esos son los hermanos de Jesús, ¿no? No voy a entrar en detalle porque eso no es lo que realmente importa en este contexto. Más bien importa que la familia de Jesús está dividida porque le cuesta trabajo entender su compromiso de querer seguirle. Y esto resultaría bastante escandaloso para la primera comunidad, porque esperarían ellos que los familiares fueran los primeros que se vincularan al proyecto de vida. Pero yo creo que todos y todas hemos tenido esta experiencia. Qué difícil es evangelizar a nuestra propia familia. Qué difícil es decirle a nuestra propia familia: mira, vamos a llevarnos bien, vamos a ser hermanos de verdad, vamos a servirnos mutuamente, dejemos a un lado todas las cosas que nos han dañado, dejemos a un lado todo aquello que nos divide y busquemos la unidad, busquemos vivir con los valores que papá, que mamá nos enseñó. Qué difícil es mantener a la familia unida. Y las personas que intentamos mantener a la familia unida, a veces esto desgasta, a veces esto nos crea más conflicto. ¿Por qué? Porque la familia de sangre no tuvimos la opción de escogerla. No tuvimos la opción de decir: yo sí quiero a esta persona como hermano, yo sí quiero a esta persona como mi hermana. No, esto se te dio naturalmente por medio de la sangre. Entonces no hay otra opción. Si uno hubiese tenido la oportunidad de escoger a sus propios hermanos y hermanas, créanme que a lo mejor no hubiésemos escogido a los que tenemos. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escoger a mis hermanas, a mis hermanos, probablemente no hubiera escogido a las personas que tengo, a mis hermanas, a mis hermanos, pero tampoco ellos me hubieran escogido a mí con toda certeza. Seguramente que ellos hubiesen escogido a otra persona, pero no me hubieran escogido a mí. Entonces, esta es la familia que se nos da desde el punto de vista biológico, la familia de sangre. No podemos hacer nada con esta realidad. Jesús no puede hacer nada con esta realidad. Pero ¿qué es lo que hace? Simplemente está tratando de decirles y anunciarles el mensaje liberador que Jesús tiene. En cambio, lo que sí Jesús está haciendo es abrir la familia o llevando el concepto de familia a un nivel más amplio, no exclusivo de la sangre, a un nivel donde todos y todas pueden ser hermanos y hermanas si ponen en práctica su evangelio, si viven como Jesús quiere, si aman como Jesús ama, si sanan como Jesús sana, si se perdona como Jesús nos perdona. Entonces todos y todas podemos y estamos llamados a ser hermano y a ser hermana con otros valores diferentes. Y en esta nueva manera de relacionarse, en esta nueva manera de ser familia, ya no cuentan más los lazos de sangre. Ya no cuentan más, vamos a decir, el estatus económico que tú puedas tener o el apellido que tanto te enorgullece. En esta nueva familia prácticamente es una familia de últimos, de excluidos, de gente marginal, de mujeres, de locos, de enfermos, de leprosos, de gente que no puede cumplir las leyes de la pureza. Todas estas personas parece ser que forman la familia de Jesús, y estas son las buenas noticias, que Jesús, que representa a Dios, al Dios grande,
se hace pequeño, convive con esta gente. Y por eso esta manera de entender la familia le cuesta mucho trabajo a los que están casados con la idea de la familia tradicional. Si tú estás casado con la idea de la familia tradicional, entender de que se pueden hacer otras familias te va a causar trabajo. ¿Por qué? Porque de antemano tú ya has descalificado a todas las otras relaciones. A veces a la gente ni siquiera se pregunta, ¿se quieren? ¿Se aman? ¿Viven en justicia? Tú das por hecho de que todas las familias, prácticamente las que no son como la familia tradicional, ya de por sí está condenada. Bueno, Jesús parece ser que tiene una idea muy diferente, porque su familia no es tradicional. La familia de Jesús es muy atípica, rompe con todos los esquemas, incluye nuevas relaciones. Y esto crea serios problemas para aquella gente que quiere someter a Jesús. En el capítulo 13 les estaba diciendo que esta misma gente fue a buscarlo porque pensaban que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la fuerza. El verbo que emplea Marcos es el mismo verbo que se usó con Jesús cuando llegaron los adversarios y en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní se lo llevaron a la fuerza. Lo arrestaron a la fuerza. Es exactamente lo que quieren hacer los parientes de Jesús, porque creen que se volvió loco. ¿Y por qué creen que se volvió loco? Porque no se casó, porque no fundó una familia, porque no tuvo hijos, porque no se dedicó a tener una vida estable como marcaba la ley o como ellos querían. El no casarse sigue siendo una gran preocupación para mucha gente y muchas personas que deciden no casarse encuentran la muerte. ¿Por qué? Porque la gente no se puede imaginar que una persona no tenga vocación para no casarse. A todo mundo quieren casar. Y a veces la gente se casa aún con el enemigo, pero se casa. ¿Por qué? Porque no quiere quedarse atrás. Y a veces yo creo que tendríamos que recuestionarnos. ¿Habrá personas que nacieron para casarse? Bendito Dios, que Dios les cuide, que Dios les bendiga y que ese amor que se les une, Dios les fortalezca. Pero habrá otras personas que a lo mejor no nacieron para casarse. Bendito Dios, porque Dios y su creación es diversa. Y yo creo que tenemos que estar atentos para ver cómo estas nuevas relaciones de familia no tienen que estar inscritas o dominadas nuevamente por los roles tradicionales. Yo creo que el valor de fondo de esta familia de Jesús es que viva Jesús. Viva de su palabra, la ponga en práctica, la abrace como estilo de vida. Eso es lo que realmente cuenta para ser familia, para ser hermano, para ser hermana. A nosotros hasta el día de hoy, seguramente que alguien que me esté escuchando va a pensar, esto que estoy oyendo es escandaloso. Pero este es el mensaje de Jesús, que su familia no está sujeta ya más a la sangre y que todo mundo puede ser hermano y hermana. Y si se escandaliza la familia de Jesús, que se escandalice. Fíjense lo que hace. Llega Jesús al pueblo, a Nazaret. 4 veces aparece en Marcos esta idea de Nazaret. Este pueblo que está asociado con, probablemente, asociado con el rey David, que esperan un tipo de Mesías davídico, un Mesías guerrero. Y también vinculados posiblemente al voto que hacía un grupo determinado religioso que se llamaban los nazoreos, el que no se cortaban el pelo, no bebían bebida alcohólica, porque tenían esta relación íntima con Dios. Probablemente el nombre de Nazaret haga mención a ese tipo de teología, a ese tipo de creencias, de decir, este pueblo no era cualquier pueblo, era un pueblo que estaba ligado a las tradiciones más antiguas de esperar al Mesías tipo davídico.
Entonces Jesús viene de ese contexto, regresa a ese contexto, y qué triste, regresa a una casa donde no es su casa. No hay una experiencia más traumática que volver a tu casa y que no te sientas a gusto, o que no te reciban, o que en la familia empiecen a haber estas divisiones, especialmente cuando falta mamá, cuando falta papá. Que llegues a tu patria, a tu casa, a tu tierra, y te sientas extraño, y te digan, ¿qué haces aquí? Tú no eres de los nuestros ya porque has decidido romper con la familia patriarcal, jerárquica. Tú ya no te comportas como un miembro de la familia. Tú nos traes deshonra. Tú nos avergüenzas. Esto es lo que prácticamente está detrás de este texto. Jesús regresa como que busca conectarse con su familia. Me pregunto en su ser personal, en su psicología, ¿qué estaría pensando Jesús al ser rechazado, al vivir sin ninguna familia, al sentir que encuentra apoyo más bien en otra gente que entre los suyos? Yo creo que todos hemos experimentado esto. ¿No les pasa a veces que ustedes se sienten más a gusto con otra gente que no están relacionados por la sangre que con sus propios hermanos y hermanas? Tristemente, a veces otras personas que no forman el círculo sanguíneo se comportan mejor que el hermano y que la hermana. Por eso es que uno decide con quién compartir vida, con quién entrar en relación. Con la familia biológica, como yo les comentaba, no se puede hacer mucho, más que tratar de estar conectados, viviendo en relación de respeto, de amor, viviendo los valores que aprendimos de mamá y de papá. Pero con otros tipos de relaciones, con otro tipo de familias, uno libremente decide juntarse porque ve valores, ve principios que se comparten también amistad, se comparten creencias, y eso hace que la familia sea más fuerte, ¿verdad? Entonces Jesús llega con los suyos, llega a los suyos, pero no lo reciben. Se sienten avergonzados. Por ahí también en el Evangelio de Juan había una expresión que dice: la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Este rechazo de la misma familia, de decir, ¿qué haces aquí? Tú no tienes cabida. Jesús se pone a enseñar con autoridad. Va a la sinagoga y se pone a enseñar con autoridad, pero la multitud, los parientes, los familiares, aquel pueblo todo, en vez de dar gracias que Dios los ha visitado por medio de Jesús, se ponen a cuestionar. ¿De dónde saca todo eso? ¿Cuál es el origen de esa sabiduría? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Quién se la ha enseñado? Previamente en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Les comenté al principio de que los sacerdotes, los maestros de la ley, saben de dónde Jesús sacó toda esa enseñanza. Saben quién le enseñó a Jesús. Ellos van a decir que Jesús lo aprendió, que tiene ese poder, que tiene esa sabiduría, porque le viene de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sin embargo, nosotros sabemos que esa enseñanza viene directamente de Dios. Entonces, ¿por qué lo sabemos? La pregunta está en el divino pasivo. Acuérdense que les he hablado esto de cuando esta oración en el griego se encuentra en pasiva, el sujeto es Dios. Dios le ha enseñado, y esto rompe el esquema de la familia. Y la familia se puede preguntar, pero ¿cómo es que Dios va a enseñar algo que va en contra de nuestra tradición?
A nosotros nos han enseñado de crezcan y multiplíquense. No es bueno que el hombre esté solo. Y de pronto aparece Jesús que no entra en relación con una mujer, que no se casa, que no engendra hijos, pues está rompiendo totalmente esa enseñanza. Muchas veces han aparecido por allí, hago un paréntesis, han aparecido algunas novelas donde casan a Jesús con María Magdalena. Esto no tiene ningún fundamento histórico. Si tuviera un fundamento histórico, si Jesús se hubiese casado, los evangelios no lo hubieran contado. Si Jesús hubiese tenido hijos, familia, los evangelios lo hubieran celebrado, porque eso era lo que se esperaba. Eso era lo que se esperaba de cualquier judío del siglo I, que se casara, que tuviera hijos, que formara una familia y que fuera engendrando y heredando la tierra. En cambio, Jesús parece que es un misionero itinerante. Anda de un lugar para otro, no tiene una esposa, como algunos de los seguidores de Jesús. Por lo menos sabemos de Simón Pedro, que tenía su suegra. Si tiene suegra, tiene esposa. Y Pablo también va a decir, ¿acaso nosotros no tenemos, refiriéndose a él y a Bernabé, no tenemos derecho a andar con nuestra esposa como lo tiene Cefas, como lo tiene Pedro? Entonces, en el movimiento de Jesús hay cabida para todo mundo. Simplemente Jesús no se casó. ¿Por qué no se casó? Porque probablemente su propuesta es más grande. Su propuesta tiene otros valores y, como diría el Evangelio de Mateo, ¿no? Hay personas que no se casan por el reino de los cielos. Jesús se ha casado con la idea de su misión. Se ha casado literalmente con la idea de ir a anunciar la buena noticia, de formar nuevas relaciones, nueva familia. Pero esta manera de entender a esta gente le causa dificultad. Este poder, esta sabiduría, ¿de dónde le viene? Le viene de la gente, de las nuevas relaciones. Le vienen prácticamente de abajo, no de algo que se impone. Todo poder, desde el punto de vista de Jesús, es compartido. La sabiduría es la que alimenta esta tradición. Y todos esos milagros que hace Jesús, esta comunidad, en vez de estar preguntando de dónde le viene esta sabiduría, de dónde le vienen estos milagros, debería de creerle. Al fin y al cabo lo conocen bien. Pero qué difícil es predicar la buena noticia a nuestras propias familias. Y comienza con un sentido bien peyorativo, ¿no? No es ese el carpintero. Se creía que los carpinteros, la palabra carpintero, que se traduce como carpintero, es una palabra técnica que se llama tecnón. Los tecnón eran, no solamente eran los carpinteros, eran prácticamente los milusos, los que te ponían una cerca, lo hacían de albañil, hacían trabajos de albañilería, hacían trabajos también de carpintería, de empedrar la calle. Era un oficio múltiple, ¿no? Los que tenían esas habilidades con sus manos, esas destrezas. Entonces, pero también se creía que los tecnón tenían sabiduría. Pero ese tipo de sabiduría para esta gente parece que no es suficiente. Jesús ha adquirido una sabiduría diferente que cuestione el actuar o el comportamiento de sus contemporáneos, ¿no? Entonces es el carpintero, de una manera peyorativa, de una manera negativa lo llaman, no como una persona que vive al día, no como una persona que pues tiene que trabajar para subsistir. Esto es lo que Jesús hace. Pero también en otro punto más importante, Jesús vive sin tierra, sin casa. ¿Cómo le afectaría a una persona sabiendo que la tierra era todo? La tierra le daba identidad a la persona, la familia lo protegía,
lo legitimaba. Pero de pronto aquí tenemos a un Jesús como que está exiliado, lo han sacado de su propia familia, lo han desterrado. Como a tantas personas que yo conozco, por cuestionar a la familia o por crear otras familias diferentes, entonces a veces el papá y la mamá le dicen: tú para mí ya estás muerto. ¿Cómo es que te atreves a formar otra familia? Eso es una aberración, eso no es de Dios, te van a caer las 1000 condenas encima de ti. Y literalmente matan a la otra persona. Bueno, Jesús también se siente como desplazado. Jesús aparece entonces sin familia, sin tierra, sin casa. Sin embargo, Jesús no se deja manipular por estos mecanismos familiares de poder que pueden ejercer violencia en contra de Jesús para someterlo. Jesús no se somete a los caprichos de su familia y comienza a predicar y no dice: es cierto, de verdad, aquí está mi familia, aquí me quedo. La misión de Jesús es más amplia. Sus horizontes tienen que llegar y abrir caminos nuevos de esperanza para otra gente. Y por eso Jesús comienza a decir, le enumeran los hermanos y las hermanas que viven en medio de esa comunidad. Como les decía, muchas personas se van por el lado de que serían hijos de otro matrimonio. El caso es de que a esta familia cercana de Jesús le está costando trabajo verdaderamente entender la propuesta. ¿Por qué? Porque hay que cambiar nuestro chip mental. Hay que imaginarnos que la familia que Jesús quiere es una familia que no esté basada ya en la sangre, sino que sea una familia que viva de acuerdo a los valores del Evangelio. Y hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, seamos honestos, yo creo que nos cuesta mucho trabajo entender que hay otros tipos de familia y que también son válidos y legítimos porque a lo mejor se quieren, porque viven en la justicia que Dios quiere, porque hay respeto, hay tolerancia. ¿Cuántas familias a veces que yo conozco que están casadas, que tienen toda una vida sirviendo en la iglesia, verdaderamente viven situaciones de violencia, de abuso, y allí no hay amor, allí no hay justicia, allí no hay verdad? En cambio, a lo mejor habrá otras familias que no se casaron, que ni siquiera se atreven a veces a comulgar, pero allí viven en respeto, se quieren, se cuidan, se apoyan. Y uno podría decir, desde el punto de vista humano, uno pensaría más bien que los valores para decir quién tiene a Dios y quién no, es que vive en verdad, que vive en respeto, que vive en justicia, ¿verdad? Parece ser que estas propuestas de familia chocaron contra la cultura de aquella época. Más adelante, allá por el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, vamos otra vez a encontrar este tema de la familia que Jesús quiere. Y por eso dice, Pedro le pregunta: Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? Bastante interesado el Pedro, ¿verdad? Uno dice, ay, míralo, rápido descubrió su corazón. ¿Qué nos va a tocar en esta vida? Y Jesús les enumera. En esta vida van a recibir la tierra, van a recibir el 100 por 1, van a recibir la familia, la madre, los hermanos y las hermanas, pero no menciona al Padre. ¿Por qué no menciona al Padre? Porque posiblemente el Padre representa la autoridad y Jesús no tiene otro Padre más que el Padre Dios, el Padre de los cielos, ¿no? Y por eso también aquí en este evangelio, fíjense, como dicen, ¿no es este el hijo de María? Esto es bastante anormal. Regularmente el hijo se decía que era hijo del padre. La pregunta sería, ¿no es este el hijo de José?
Pero claro, la gente va a decir, es que José ya se había muerto. Entonces es una manera despectiva, una manera peyorativa, una manera de decirle, pues tú y tu comportamiento nos están trayendo problemas. ¿Por qué no eres un hombre normal? Porque todas las sociedades quieren normar, domesticar a todas las personas. Y cuando hay una persona que rompe el esquema o que no hace lo que todo mundo hace, esa persona pues está viviendo y está causando problemas y crea confusión, crea caos. Y Jesús parece que con su actuar de andar como predicador itinerante, curando, sanando, anunciando el reino de Dios, le crea problemas a la familia. ¿Por qué? Porque no se establece en un lugar fijo. Y luego ya Jesús les dice, en ningún lugar el profeta es recibido, solamente, en su propia casa el profeta es rechazado, ¿no? En todas partes reciben al profeta, pero menos en su propia familia. Y esto va a traer toda la historia de Jesús de sentirse fuera de su familia, totalmente desconectado. Sin embargo, Jesús parece que continúa. Jesús parece que la condena o la familia de Jesús no va a ser impedimento para que su propuesta de reino siga. Al contrario, ni siquiera se va a dejar manipular por esa familia. Jesús va a decir, bueno, está bien, no me aceptan, ¿qué le vamos a hacer? No me quieren, pues entonces mi mensaje va para otra gente. Si ustedes me rechazan, yo busco familia con los indeseados, con los que nadie quiere reunirse. Con esa gente yo voy a hacer familia. Con esa gente yo voy a hacer camino. Con esa gente yo voy a mostrarles el amor incondicional que Dios tiene. Entonces no fue Jesús que rechazó a la familia, es la familia prácticamente que está rechazando a Jesús porque le cuesta trabajo entender su propuesta. Le cuesta trabajo entender que la familia ya no se basa en sangre, sino que la familia tiene que estar basada en otros valores, que es justicia, que es verdad y que es amor. Hermanos y hermanas, yo sé que a lo mejor te está costando trabajo entender el concepto de familia. Jesús, en este sentido, es bien antifamiliar porque no se casa, porque no tiene hijos, rompe con esa estructura patriarcal, jerárquica y abre la puerta para que todo mundo pueda ser hermano y hermana. Pero esta idea tienes que asimilarla, tienes que quererla. Y si te sorprendes tú de otra gente que se reúna a hacer familia, yo creo que los valores tendrían que ser lo mismo. Si tú quisieras ponerte en el lugar de Dios y decir qué familia sí representa a Dios, desde el punto de vista de Jesús te diría, vive en verdad, hay amor, hay justicia, se respetan, se quieren, se dan vida. Estos son los valores de la familia. No importa quién conforme esa familia. En cambio, si la familia tradicional se mantiene unida con esos valores de decir nosotros somos la familia, la única familia que debe ser reconocida, pero no hay verdad, no hay acogida, no hay respeto, no se dan vida, pues entonces Jesús les diría, pues parece que no han entendido que todo mundo puede ser mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, si cumplen mi palabra y la ponen en práctica. Hermano y hermana, ¿te gustaría ser familia de Jesús? ¿Te gustaría ser su hermano, su hermana de Jesús? Vive el Evangelio, ponlo en práctica, practica justicia.
No juzgues, no critiques. Deja a Dios ser Dios. Asómbrate con la propuesta de que esta familia ya no está limitada a la sangre, sino que ahora se abre como posibilidad para que la gente se cuide, se quiera, se ame. Así que, hermanos y hermanas, si te cuesta trabajo entender a la familia de Jesús, no te preocupes, que también a su propia familia le costó trabajo entender a Jesús. Sin embargo, Jesús no se dio por vencido y por presentar una familia diferente, una comunidad alternativa diferente, pues por eso lo mataron, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Que Dios les cuide, que Dios bendiga a sus familias. Y no me atrevo a decir cómo está compuesta su familia, pero pueden ser familias compuestas de mamá sola, de papá solo, de mamá y mamá, de papá y papá, de papá con mamá. Y yo creo que al final esas solamente son categorías humanas. Al final solamente hay una familia, la familia de Dios, querida y amada por Dios y por Jesús nuestro hermano. Nos vemos la próxima semana y que Dios bendiga a sus familias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.